Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Había quedado con las ganas y con la palabra Juan Morales respecto a estos temas. Bueno, dos cosas. Uno, quiero tomar lo que mencionaba Omar. Decía, miren, en verdad nosotros no estamos mirando a largo plazo ni a mediano plazo, sino estamos preocupados 1 o 2 años. Pero aquí yo diría que hay una falla estructural en cómo está el gobierno regional. Y aquí hay una responsabilidad, no sé, de los cores, de alguien, o de alguna seremía en particular. No existe. Yo recuerdo, yo trabajé cuando antes existía Odeplan, que después fue Mideplan. Había una entidad del gobierno que dependía directamente de la presidencia, preocupada de planificar el desarrollo. Llegaron los Chicago y que no hay que planificar, pero en verdad eso es falso, porque todas las empresas privadas planifican el desarrollo. Ahora, cada vez más difícil planificar el desarrollo porque son tan cambiantes. Pensemos lo que ha pasado con el precio de la energía, que ha pasado de más de $100 la tonelada, ahora el precio del barril. O del barril, sí, a 20 y tantos, sí. 25, y que ahora está en 30. ¿No? O lo que mismo ha pasado con el cobre, que ha pasado de 3 y tanto a 2 y eventualmente no sabemos qué va a pasar. Pero yo diría que es la obligación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es la falla estructural? Debemos tener un organismo, 2, 3 personas vinculadas al gobierno regional que estén pensando y analizando las estadísticas. Nosotros tenemos buena información del INE, parcial, porque no incluye todos los sectores, pero nadie hace un análisis. Nadie los comenta qué impacto genera esto en la región hoy día, mañana, pasado. Entonces es necesario que tengamos un grupito que asesore al gobierno regional y a los seremios, porque seguramente dentro de sus tareas no les alcanza hacer un análisis de qué es lo que está pasando en el mundo, qué pasa en las economías vecinas y qué pasa en esta región en particular, qué pasa con el sector privado, qué pasa con las inversiones públicas, tan atrasadas, no tan atrasadas, etc. Entonces esa es la primera idea que me gustaría sentar. Necesitamos crear un organismo pequeñito, dependiente, autónomo, no sé, pero hay que crearlo al corto plazo porque no hay nadie que esté pensando ni sienta la obligación de pensar en el futuro. Están pensando probablemente este gobierno se acabó en 2 años y por lo tanto es tarea de otro. Entonces ese es un tema. Ahora, respecto al tema de la energía, yo aquí tenía una idea para un plan de gobierno regional año 2016-2017, eran 7 ideas, y una de ellas dice, bueno, esta región se puede, plenamente coincido con el Ceremi, que esta región puede ser una exportadora de energía. Tenemos tanta energía, lo único que no habría que cometer el error que he visto por ahí que una de estas empresas, no recuerdo cuál, en particular va a ocupar 100 hectáreas y pidió 1000 hectáreas. Entonces están hipotecando el futuro porque no sabemos si lo hicieron con fines especulativos, igual que la mayoría de los empresarios dedicados al área de la construcción, ¿no? Que compran terrenos y van a depender, pueden pasar muchos años. Entonces uno tiene que decir, bueno, perfecto, Bienes Nacional le entregará los terrenos a estas empresas en la medida que se vayan consolidando sus inversiones. Y si va a invertir en 1000 hectáreas, fantástico. Pero lo habitual es que piden 10 veces más y después hacen un negocio especulativo o bloquean que llegue a otra empresa. Yo creo también es súper bueno lo que plantea Juan, porque yo creo que es súper bueno aclararlo. En el caso nuestro, yo recién terminamos con esta idea de que los terrenos de administración fiscal son muchos en Tarapacá. Y eso es súper bueno, porque eso es una de las cosas que ha permitido es la instalación de planta o la instalación de infraestructura energética, ¿cierto?, en la región. Ahora, es importante también decir que las concesiones de uso oneroso que se están entregando son eso, concesiones, son derechos. Eso es lo primero. Y en ese sentido, ¿cierto?, no se puede hacer ningún tipo de especulación, de ningún tipo, porque es un derecho, no es una venta de un terreno. Es un derecho de uso de un terreno. El terreno siempre es del Estado y el Estado hace eso. Ahora, ¿qué es lo interesante con esto? Que nosotros creemos firmemente que la energía sí puede, en este caso el sol, puede crear crecimiento. Y cuando nosotros partimos de esa base, porque todos lo sabemos, ¿cierto? En la región intuitivamente todos entendemos que el sol pega fuerte, ¿cierto? Pero eso hace mucha diferencia. Los factores de planta, por ejemplo, que se tienen por ejemplo, en plantas fotovoltaicas en Alemania o en España, en Almería, son del orden de los 12-15%. En esta región son del orden del 30%. Y eso hace una diferencia brutal. ¿Por qué? Porque esa diferencia cuando tú lo llevas a temas financieros, ¿cierto? El flujo financiero, esto es gigante. Entonces, ahora, ¿por qué te lo converso? Porque efectivamente hay una cosa que nosotros estamos generando una mesa técnica con Bienes Nacionales, en donde estamos aunando criterios técnicos para viabilizar todos los proyectos de energía. Y esos proyectos se viabilizan en la medida en que se acogen a la ley de energías renovables, ¿cierto? Y se instalan. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Que estos proyectos se están instalando en sitios que no tenían ningún otro uso que ser un sitio eriazo, en medio del desierto, como había sido 30, 40, 50 años. Hoy,
esos mismos terrenos albergan una actividad productiva. Eso es lo primero. O sea, eran terrenos que no tenían nada y hoy albergan una actividad productiva. Pero no, perdona que te interrumpa, no significa que ese sea el único uso alternativo. Yo recorro permanentemente el desierto y uno dice, mira, aquí hubo muchos pueblos y puede haber más pueblos en la medida que llevemos agua. Yo me imagino que si hay algún privado que esté interesado en hacer alguna cosa en medio del desierto, podrá hacerlo. Pero en este minuto yo no veo a nadie corriendo a hacer eso. Lo que sí estoy viendo es que hay una inversión energética importante. Fíjate que nosotros tenemos un impulso a la inversión energética contundente. La inversión que se está produciendo en Tarapacá no tiene precedente en los últimos 25 años, desde, como tú dijiste, Reinaldo, de la llegada a las mineras. O sea, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares en inversión potencial en infraestructura energética. Eso no se había dado nunca en Tarapacá. Y eso lo estamos concretando ahora. Tenemos el proyecto Banjada, primero, que es el proyecto de innovación tecnológica y de generación de energía limpia más potente que tenemos y es uno de los 6 proyectos parecidos que hay. Al sur de exacto, la costa. es uno de los proyectos más innovadores en generación de energía limpia. Ese proyecto combina energía fotovoltaica con energía hidráulica, lo que rompe, ¿cierto?, este paradigma de la intermitencia de las energías renovables no convencionales. Porque ¿qué es lo que siempre decía y qué es lo que siempre se decía de las energías renovables? Oye, está súper bien, tú lo puedes hacer, pero resulta que cuando el sol se va, ya no podemos generar más. Pero este proyecto logra ese tema. Exacto, hace esto. Pero tenemos adicionalmente en Tarapacá el proyecto de concentración termosolar más importante de Sudamérica y lo tenemos acá. Ese proyecto lo tenemos acá. ¿Es posible que señales un poco a qué plazo? Porque de repente es mucha fantasía. El caso del cobre, por ejemplo, va a producir 1 millón de toneladas y Collahuasi no llega a las 500.000. Y eso lo viene anunciando una década atrás. Este tema, pero me interesa también que participe Helio, digamos, en este tema. Tú señalabas, digamos, que ha habido proyectos interesantes, digamos, de acuicultura, de cultivo, en fin, pero hay un factor ahí importante también que es lo competitivo que puedan ser, digamos. En ese sentido, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como universidad? Sí, bueno, antes, ¿cierto?, quería partir del punto de vista que la acuicultura como tal, ¿cierto?, no tiene un lugar de importancia dentro de la estrategia regional de desarrollo, ¿no? ¿Y nunca la ha tenido? Nunca la ha tenido. Entonces, claro, la idea entonces es poner en valor todo el conocimiento que se está generando en este momento, ¿ya? Si bien es cierto, la acuicultura sí también es una actividad bastante reglamentada, ¿ya?, y que ha sido uno de los factores que también ha terminado con el entusiasmo de algunos inversionistas por ingresar a este rubro productivo. Hay mucha burocracia, ¿no? Se necesita mucho... Claro, lo que pasa es que interactúan muchos servicios públicos, ¿cierto?, partiendo desde la Subsecretaría de Pesca, la Armada de Chile para ocupar los espacios físicos, ¿cierto? Subsecretaría autoriza trabajar con las especies hidrobiológicas, está también el tema medioambiental, y si ocupamos el borde costero, ¿cierto?, también tiene que decir la municipalidad tiene un tema importante definir, ¿cierto?, de acuerdo al plan regulador que existe en la comuna. Incluso la universidad en este momento, nosotros estamos interdictos de ocupar un espacio legalmente para desarrollar nuestra investigación. ¿Por qué? Nosotros trabajamos. ¿Por qué? ¿Por el carácter que tenga la universidad? Claro, lo que pasa es que la universidad en este minuto está situada, ¿cierto?, dentro de un sector del plan regulador comunal que está destinado a recreación y turismo, ¿ya? Entonces, si a uno lo quieren autorizar para el ejercicio de la acuicultura, es una actividad que no es compatible, ¿ya? Entonces, claro, es del ordenamiento. Pero recordemos, Elio, que el plan regulador que tiene Iquique es del año 1986. Sí. O sea, Hay es enmiendas un Iquique que está en los comienzos de zona franca. O sea, claro. Acá hay hay un no. Con el PRI esto va a cambiar. Claro, Con el PRI va a pero cambiar. tú sabes que el PRI está ahí durmiendo Sí.
o está muy estancado en Contraloría, ¿cómo se regulador intercomunal. Intercomunal. Sí, bueno, ese es un tema que... Lo vienen Sí, anunciando hace años ya. Hace un par de años, por lo menos. Entonces, también afecta, ¿cierto?, todos los emprendimientos, entusiasmos que puedan tener algunos inversionistas respecto... En algún minuto se ha señalado, Helio, a propósito de eso, que la región podría llegar en algún minuto, ¿cierto?, no solo la región, probablemente el norte del país, a ser un polo tan atractivo como es Puerto Montt, Chiloé, ¿cierto?, en el caso del salmón. ¿Es eso posible, digamos, o hay una serie de factores que acá no se cumplen y no podemos pretender llegar en algún minuto a eso, a tener un polo de desarrollo en el ámbito de la acuicultura, como lo es el de la 10ª región? Bueno, la salmonicultura yo pienso que es un caso especial. Se dan condiciones geográficas, climáticas, ¿cierto?, para una especie que es de agua fría como el salmón, ¿ya? No podríamos ahí trabajan con agua dulce y agua de mar, digamos. Sí, ¿no? además que tiene un ciclo, claro, de 2 fases, digamos. Pero habría que pensar en otras especies, ¿ya? Con capacidad de adaptación a la calidad de nuestras aguas, ¿ya? Y el tema es que están definidas actualmente 15 especies hidrobiológicas en las cuales se van a abordar todo este desarrollo de largo plazo, como hablaba recién, ¿cierto? Y en las cuales estamos participando consorcios, ¿no? Hay varias universidades que estamos entonces abordando con los recursos más importantes, ¿cierto? Con el loco, el erizo, el dorado, la corvina, especies que son propias de nuestro litoral. Eso no quita también la posibilidad que uno pueda introducir algunas especies que tengan atributos importantes para producirla a gran escala. Como se hizo un trabajo con el irame, me acuerdo, ¿cierto? Que es un pez como el lenguado. Sí, es una especie de origen japonés, ¿cierto? Pero que se adapta bastante acá a las condiciones que hay en la región. Esa investigación, ¿cierto?, arrojó muy buenos resultados de tipo técnico, ¿no? Lamentablemente el tema de escalamiento no fue posible porque en ese minuto, ¿cierto?, se pensaba que solamente era para producir peces para exportar, pero vemos que acá en Chile nosotros, nuestra costumbre o nuestra alimentación, comparativamente, ¿cierto?, con otros países, consumimos una cantidad de productos del mar bajísima. Estamos en el 6.9% per cápita, ¿no? En comparación con Perú, por ejemplo, que tiene 23 kilos por persona al año, y Japón lejos, 70 kilos por persona, ¿ya? Entonces, también falta crear esa condición de producir peces para alimentar a los chilenos, porque siempre la acuicultura se ha pensado tema exportaciones, pero aquí también estamos con un déficit importante. Uno va al supermercado, ¿cierto?, y encuentra pancazo, una serie de especies que no son de acá. Claro, tilapia, la misma reineta, ¿cierto?, viene de la 7ª región. Claro. Y estacionalmente acá está la albacora en invierno, ¿cierto?, y en verano disfrutamos un poco de la palometa, sí. Pero ese no es un presente eterno. Claro. Esas especies están siendo explotadas intensamente y más adelante, digamos, va a pasar lo mismo que en nuestras especies costeras, el haya, el pejeperro, todas esas especies que hoy ya no se ven, o cada vez menos, porque están sujetas, ¿cierto?, a la sobreexplotación. A ver, antes, Juan, Omar, este tema de Chile como potencia agroalimentaria que se viene hablando ya hace un par de años, por lo menos se trató de poner como tema. Uno, ¿cierto?, pretendería llegar en algún minuto, ¿cierto?, que la gente venga a nuestro país, como de hecho ocurre con algunos artistas, de repente, ¿cierto?, gente de la farándula que viene a comer marisco, a comer pescado, digamos, a Chile, porque saben de la fama que tiene. Pero no un tema que sea realmente potente como país, y podría hacerlo perfectamente, pero para eso se necesitan políticas a nivel nacional, digamos, que desarrollen y estimulen este tema. Aquí nos vamos a meter en un tema político, en el sentido que un gobierno tiene que concebirse a sí mismo como administrador del Estado. Y entonces cuando hablo del Estado, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una entidad que traspasa la existencia de un gobierno. Entonces estamos muy acostumbrados a mirar la administración del Estado desde el gobierno y no a ver
el gobierno como una parte importante en la administración del Estado en el largo plazo. Entonces, muchas iniciativas que pueden ser buenas, que pueden ser importantes, que nacen en un gobierno, en el gobierno siguiente, por ABC razón, no son priorizadas, no tienen los recursos que se requieren y por lo tanto mueren. Entonces, aquí nos metemos en un tema, por eso digo, en un tema político, en que la élite política de este país no piensa tampoco en el largo plazo. Esa es mi opinión. No piensa en el largo plazo. Porque si pensar en el largo plazo, lo que tú dices, o sea, esto lo dijo la presidenta Bachelet en su primer gobierno. O sea, estamos hablando de a lo menos hace 8 años atrás. Dijo, vamos a hacer potencia alimentaria. Ok, pero ¿qué significa eso hoy día? ¿O qué debería haber significado eso para Tarapacá? Y ahí yo coincido con nuestros panelistas en que esa decisión es una decisión del Consejo Regional. ¿Saben qué? Esto que se dice lo vamos a asumir y vamos a fijar una política regional en este sentido. Y por lo tanto vamos a apoyar, por ejemplo, de manera sistemática y con recursos, el desarrollo de la quinoa. Vamos a apoyar de manera sistemática el tema acuícola. Vamos a apoyar con recursos regionales otro tema productivo, la quinoa, el otro día veíamos el tema vitivinícola, el queso cabra, que también se puede producir en la región. Entonces, hay potencialidades que lamentablemente no reciben los recursos de manera permanente y sistemática. Si el tema es, yo creo que el tema nuestro, reitero, es que tenemos que mirar la región en el largo plazo, hay que mirar el país en el largo plazo. Juan, te pregunto a ti, tú como un hombre que está en el sector privado ahora, ¿en algún minuto te convocas las autoridades a propósito de la política y del Consejo Regional, en fin, a conversar estos temas? ¿Hay alguna instancia, digamos, donde se puedan plantear? A mí no me invitan, pero yo llamo y hablo por teléfono. Mira, ayer o antes de ayer hablé con la intendenta, la encontré en la Sofri. Entonces le dije, mire, yo conozco un proyecto que es el caso de Chumisa-Humagama, un proyecto, yo creo que este gobierno tiene la oportunidad única de planificar el desarrollo turístico de un pueblo. Es un vallecito que tiene 10 kilómetros y que se secó porque le quitaron el agua. Cuando el Poder Judicial dijo, devuélvase el agua por los derechos ancestrales que tiene la comunidad, han pasado 6 años y el avance es 0. Ahora ella me decía, no, si tenemos harto avance. Le dije, bueno, el problema es que la gente no lo conoce. Segundo, ellos dijeron, tenemos 43 ideas de proyectos a desarrollar, desarrollo productivo, agrícola, turístico, etcétera, y algunos temas también culturales vinculados a su etnia. Y el gobierno definió 13 y no sabemos cuáles son los 13 y no los conocemos. Entonces no puede suceder esto. O sea, lo primero es preguntarle qué es lo que ustedes necesitan y a partir de eso priorizar en conjunto, porque no sirve de nada tener 40 o 20 o 10 proyectos si no están vinculados al desarrollo productivo en estrategia mediano y largo plazo. Lo que tú estabas señalando, yo creo, ahí tenemos aguas termales, hay unas rocas especiales, hay 10 kilómetros de terraza que no están cultivadas. ¿Por qué? Porque el terremoto destruyó los canales y entonces lo primero que se necesita es reconstruir los canales para poder utilizar el agua. Y eso le podría dar, hoy día vive en un lado 3 familias, en el otro 1, porque en verdad el pueblo desapareció, pero la gente tiene el ánimo, algunos se van a morir esperándolo tal vez, pero entonces el sentido de urgencia es lo que mencionamos en otro problema. Se necesita una solución ya. El Estado se comprometió a invertir una buena cantidad de dinero en compensación por los daños que se le provocó a tantas familias. Bueno, ahí hay un caso, pero en verdad si uno ve en la región, en el pasado había más de 100.000 mulas que se alimentaban para la minería con alfalfa, se producía melón, una serie de cosas. Hoy día yo recorro permanentemente la salitrera y veo que hay agua a montones. Uno ve pozos que están no utilizados o las mineras están utilizando para sulfato u otras cosas. Las mineras debían sacar agua de mar para todo su proceso y hay que hacer un proceso de cómo reconquistamos el territorio, porque uno ve cada vez Colchane no tiene habitantes, tiene poquito, Pica tiene un poquito más porque está la minería, pero en general tenemos que cómo conquistamos de nuevo el territorio con oportunidad, y eso lo da el turismo de los pequeños pueblos. El caso de la acuicultura es una manera de conquistar toda la costa hasta el río Loa. Entonces hay oportunidades, pero nosotros tenemos que enfocarlo. Yo creo que el turismo Iquique ya está posicionado. Hoy día hemos visto mucha cantidad de turistas, pero pueden ser el doble.
Pero eso requiere que enfoquemos los recursos y las iniciativas hacia ese lado, con el Ok. apoyo del gobierno. Vamos a ir a la pausa, ya se nos pasó el segundo bloque, se nos pasó volando el tiempo. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.